Buenos días, queridos asistentes. Hoy día vamos a realizar una mini conferencia, en este caso del trabajo de responsabilidad social. Los ponentes en esta ocasión, en este primer grupo, van a ser Camargo Elme, Jackson René, Carvajal Macapa Amelie Lenit, Mani Casa Jimena Shirley y el que les habla, Segarra Carrasco José Miguel. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, ahora vamos, como les he dicho antes, esta miniconferencia trata sobre Oswaldo Reynoso. Vamos a analizar su vida y las obras de este autor arequipeño tan reconocido como es Oswaldo Reynoso. Siguiente diapositiva, por favor. En esta miniconferencia vamos a analizar 8 partes. En primer lugar, vamos a analizar una pequeña parte de la biografía de este gran autor. En segundo lugar, vamos a analizar la corriente literaria a la que éste pertenece. En cuarto y quinto lugar vamos a utilizar dos obras muy reconocidas de este autor para analizarlas y ver su importancia, que es en la séptima parte. Y por último vamos a utilizar una frase para terminar con la sesión. Siguiente, por favor. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora le doy el pase al siguiente ponente, Jackson. Asistentes, muchas gracias por estar aquí presentes. Y bueno, vamos a hablar, como ya mencionaba mi colega, sobre este gran escritor, ¿no? Como es Oswaldo Reynoso. Y vamos a comenzar hablando sobre, para ponernos en contexto, quién era él, qué pasó a lo largo de su vida, ¿no? Y pues bueno, qué mejor que comenzar con la fecha de nacimiento y el lugar, ¿no? Oswaldo Reynoso Díaz nació en la ciudad de Arequipa, ¿no? Aquí al pie del volcán, el 10 de abril de 1931. Él estudió en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, fue su alma mater. A inicios de los 50 viajó a Lima y fue ahí donde continuó su formación en la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, más conocido como La Cantuta, ¿no? Ahora. Y bueno, ahí a lo largo de su vida, Oswaldo Reynoso ejerció como docente en distintas instituciones, tanto en colegios de Lima, también en colegios de Venezuela, como en universidades, ¿no? Incluyendo la Universidad Nacional de San Agustín, vaya, y la Cantuta también, ¿no? La Universidad de Huamanga, la Universidad Federico Villarreal, ¿no? Un poco de su vida como docente, ¿no? En 1955 publicó su primer libro, el poemario Luzbel, y posteriormente publicó su primer libro de cuentos, titulado Los Inocentes, ¿no? Que es bastante conocido, en 1961, y desde ahí ya va comenzando su obra, ¿no? Reconocida. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Bien. En 1965, Oswaldo Reynoso publicó su novela En octubre no hay milagros, que denuncia la corrupción de la sociedad peruana, más que todo tiene esa temática, ¿no? Como urbana y todo eso. Y tras regresar de China, bueno, antes de eso, tuvo que viajar a China, ¿no? Él llegó a China en 1900 o menos, que fue contratado como un corrector de estilo en la agencia Xinhua, y también trabajó en algunas universidades, ¿no? Trabajó como docente en la Universidad de Pekín. La intención de Oswaldo Reynoso, la decisión por la que viajó a China fue porque él quería vivir en un país socialista, ¿no? Pero, sin embargo, la experiencia de vivir allá lo desalentó un poco, ¿no? Ya que su llegada, más que todo, coincidió con el inicio de algunas reformas económicas que estaban ahí, ¿no? Como en conflicto. Entonces, posterior a eso siguió la muerte de Mao Zedong y con eso abandonó el maoísmo, ¿no? Y bueno, factores económicos y todo eso, ¿no? La cosa es que tras de regresar de China, haber enseñado como docente y adquirir una importante, publicó importantes relatos, ¿no? Marcados por esa experiencia, como es En busca de Aladino, que fue publicado en 1993, y Los eunucos inmortales, en 1994. Ya más adelante, y no hace mucho, en el 2005, después de otra pausa, otro hiato de 10 años, más o menos, volvió a publicar otra novela, que sería El goce de la piel.
a la misma que le siguió Las Tres Estaciones, que fue publicada en 2006, ¿no? Y de nuevo ya podemos disfrutar de la obra de este importante autor, ¿no? Y en el 2011, ya hace mucho menos todavía, el Centro Cultural de España en Lima organizó un homenaje, ¿no? Por sus 80 años y los 50 de la publicación de Los Inocentes. Y después de 2 años recibió el premio Casa de la Literatura Peruana, ¿no? Un poco como homenajeando su obra, ¿no? Tras una larga vida de aportes, de obra, de haber contribuido tanto a nuestra literatura peruana e internacional también, este gran autor fallece el 24 de mayo del 2016, ¿no? Dejando un gran aporte a la humanidad, al pueblo peruano y arequipeño, ¿no? Bueno, eso sería un poco de su vida, ¿no? Ahora vamos a ver un poco más de su obra y todo ello. Por ello le doy el pase a mi colega. Muchas gracias por tu atención. Muchas gracias, Jackson, por esa parte de la explicación de la biografía de Oswaldo Reynoso. Ahora vamos a pasar con la parte de la corriente literaria y el estilo literario de Oswaldo Reynoso. Bueno, Oswaldo Reynoso se dice que perteneció a esta llamada generación de los 50, que es considerada una corriente literaria. Esta corriente es, como dije, peruana, tiene una gran cantidad de escritores peruanos famosos que se consideran dentro de esta corriente, tales como, por ejemplo, está el mismísimo Julio Ramón Ribeiro, o también está, ¿cómo se llama?, el César Vallejo, o también Jorge Bocacorsa y Enrique Congrates. Son grandes escritores que pertenecen a esta corriente llamada la generación de los 50. Esta corriente literaria pertenece a un particular marcado por las vanguardias europeas y del reciente auge del modernismo. En este caso, se puede apreciar bastantes obras vanguardistas en los autores de esta corriente literaria. Oswaldo, particularmente hablando sobre Oswaldo, se enfoca en un primer lugar en un tema urbano y a la vez se plantea una crítica a la sociedad peruana en general. Y más adelante, conforme va avanzando el tiempo, Oswaldo empieza a plantear como temática la búsqueda de la felicidad, en diferentes casos un tanto controversiales, ¿no? Como borrar el límite entre los géneros, ¿no? Género masculino o femenino, y fundiendo libremente ficción, memoria, fantasía y poesía. Bueno, dicho este pequeño resumen sobre la corriente literaria, le doy el pase a mi siguiente colega. Bien. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de lo que fue la producción literaria de este autor arequipeño. Y bueno, para eso vamos a hablarles un poco sobre dos obras o libros que escribió este autor. Siguiente diapositiva, por favor. Listo. Yo les voy a hablar en un inicio de Los Inocentes, que es pues uno de los libros o obras que son más reconocidas por parte de la población peruana y es el libro más conocido de este autor. Y bueno, básicamente creo que pueden inferir mucho a partir de la imagen que está en la diapositiva. Vemos pues 3 jóvenes fumando en la calle. Entonces, básicamente, Oswaldo Reynoso en este libro nos va a contar la historia de cinco chicos, 5 amigos que tienen aproximadamente 16, 17 años y pues son adolescentes. Pero estos chicos no son chicos cualquiera, no son chicos normales, entre comillas. Su historia llama bastante la atención porque son jóvenes que forman parte de una pandilla y residen pues en las zonas marginales o zonas periféricas limeñas. Hay que recordar que este libro salió hace muchos años, en 1960, y a lo largo de la historia Oswaldo Reynoso nos va a representar
y explicar la historia de estos 5 muchachos que tienen, por cierto, nombres muy particulares, o apodos o sobrenombres, y los podemos ver en la diapositiva, ¿no? Uno de ellos lo llaman Cara de Ángel, el Príncipe, también está Carambola, Colorete, y también encontramos el Rosquita. Entonces, a lo largo de la historia, se nos va a ir contando cómo es que se entrelazan estas 5 historias. Y bueno, Oswaldo Reynoso hace una representación muy interesante de la juventud limeña, porque no nos describe pues a este limeño común que vive en Miraflores o en Barranco o en el centro de Lima. Nos describe un limeño distinto, nos describe un adolescente diferente, del cual muchas veces no se quiere hablar porque, como les dije, son jóvenes que forman parte de una pandilla, y esto pues a su vez hace que estén involucrados en actos delictivos, en consumo de drogas, en consumo de bebidas alcohólicas, incluso en prostitución y en muchas cosas más. Y por lo mismo, cuando este libro se publica, causa mucho revuelo en medio de las críticas de los críticos literarios, vale la redundancia, por estos temas que toca y por cómo Oswaldo Reynoso va a representar a la sociedad, a la adolescencia limeña, a los jóvenes limeños. Y para ese año, 1960, aún las personas tenían la mentalidad muy conservadora y no se deseaba pues hablar de estos problemas sociales que hasta el día de hoy se siguen suscitando. A lo largo de estas 5 historias pues vamos a ver cómo es que estos jóvenes pasan por este proceso de dejar de ser niños y convertirse en adultos, proceso por el cual creo yo todos hemos pasado en algún momento de nuestra vida, pero cabe recalcar que no todos hemos vivido este momento, nuestra adolescencia, de la misma manera, y ello depende mucho de cómo es nuestro entorno, bueno, cómo ha sido nuestro entorno familiar, círculo social de amigos, incluso el colegio en el que nos hemos desarrollado, incluso nuestro barrio. Existen muchos factores que influencian de manera positiva o negativa. Y esto pues lo evidencia, o bueno, lo representa de manera impecable Oswaldo al escribir este libro, porque hace la representación de las calles prácticamente, de este lado de Lima que muchas veces no se habla. Y algo también muy interesante es cómo él va a manejar el lenguaje y va a hacer uso de este lenguaje para escribir de una manera muy honesta y sincera, describir la situación de la juventud limeña de una manera muy bien representada. La mayoría de nosotros piensa, tal vez cuando hablamos de literatura, que se debe describir de una manera bonita, con un lenguaje formal, palabras muy rebuscadas o oraciones lindas como los poemas de amor, lo cual es una idea equivocada, y es una idea que Oswaldo Reynoso rompe por completo al escribir este libro. ¿Por qué? Porque como habla de estos chicos que muchos de ellos son delincuentes, muchos de ellos viven pues en medio de las calles, él utiliza este lenguaje coloquial o este lenguaje que utilizan las clases bajas, por así decirlo, para representar todo ello, ¿no? Entonces, a lo largo del libro vamos a encontrar muchas jergas, muchos modismos que él utiliza para representar de manera adecuada esta realidad. Y podría hablar de muchas cosas más que se resalta en esta obra, pero creo que el tiempo no me alcanzaría. Así que, bueno, vamos a pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Listo. Entonces, ya casi para culminar, afianzar un poco esta idea, ¿no? De que los personajes en el libro, al ser adolescentes, tienen problemas respecto a este periodo de su vida, que es el ser adolescente, pero a eso se le suma el contexto en el que ellos viven, el contexto en el que se están desarrollando,
porque la mayoría de ellos tiene problemas dentro de su familia, en donde existe mucha violencia física o psicológica, o las dos, tanto física y psicológica, y pues esto influencia de manera, en este caso, de manera negativa en el desarrollo de estos adolescentes. Prueba de ello es que, por ejemplo, en una parte del libro, uno de ellos es capturado por la policía porque había cometido un robo, y luego todos se juntan a hablar de este suceso, y en vez de tal vez reflexionar sobre por qué está mal que alguien robe, ellos lo ven como un ejemplo a seguir, lo ven como un ejemplo a seguir, y consideran que de esta manera, cometiendo actos delictivos, siendo rebeldes, es que se convierten por fin en hombres, dejan de ser niños y pasan a ser hombres. Entonces aquí ya se ve evidenciado cómo es que su entorno, su familia y todo este ambiente en el que han crecido afecta de manera negativa en cómo ellos diferencian el bien del mal. Entonces, ese es un ejemplo, por decirlo, ¿no? Entonces, a lo largo del libro se habla mucho de esto, y al final, pues, nos damos cuenta de cómo estos problemas que se dan en la adolescencia, que son propios de de esta etapa, sumados al contexto en el que nosotros nos vamos a desarrollar, en suma, hacen que nosotros seamos más adelante, como resultado, seamos, pues, personas que respeten a la situación social, que estemos adaptados, pero en este caso en específico lo que trae como resultado es, pues, la desadaptación social de los mismos chicos. Entonces Oswaldo Reynoso hace esta representación de una manera muy sincera, representa esta realidad de la que muchas veces no se quiere hablar y no se quiere aceptar, y es una realidad que lamentablemente, a pesar de que ha pasado mucho tiempo, esta obra se publicó en 1960 y hoy en día estamos en el 2022. Entonces, imagínense cuánto tiempo ha pasado. Y esta situación, todo lo que Reynoso cuenta describe en su libro, es una situación que hasta el día de hoy representa la realidad de muchos adolescentes en nuestro país, en nuestra región, y no solamente en el Perú, sino en Latinoamérica en general, ¿no? Así que, ya para culminar, creo que también es una lectura, un libro que nosotros como docentes, futuros docentes tal vez, en un futuro podríamos utilizar para trabajar con nuestros alumnos sobre estos temas, ¿no? que tienen mucho que ver en este proceso de adolescencia, y hacer que exista esta lectura de pares en donde el adolescente, nuestro alumno, pueda leer situaciones en las que él probablemente se vaya a identificar. Y no solamente leer, sino también reflexionar, cuestionarse y comparar un poco esta realidad, que es hasta el día de hoy realidad de muchos jóvenes peruanos, con su propia realidad. Así que eso sería todo lo que tendría que decirles sobre Los Inocentes. Espero que les haya llamado un poco la atención y que tal vez les haya dado un poquito de curiosidad para leer este libro. Es un libro pequeño, no lleva mucho tiempo, la verdad, y es muy, muy fácil de leer. Su lectura es muy, muy, muy digerible para todos. Así que nada, los invito a que tal vez revisen videos sobre este tema, sobre el libro, y lean, pues, a este autor arequipeño que tal vez no es tan conocido, pero que debería de recordarse más su obra y de conmemorar lo que nos ha querido dejar mediante lo que ha escrito. Sí, muchas gracias. Le doy el pase a la siguiente compañera, Ximena Mamani, para que continúe con la siguiente obra. Listo, tengan ustedes muy buenas tardes. Vamos a continuar con la mini conferencia, explicando ahora la siguiente obra, ¿no?, más reconocida de nuestro queridísimo
autor arequipeño Oswaldo Reynoso, que es En octubre no hay milagros. Aquí he tratado de poner un poco de la obra, ¿no? Se menciona que en octubre no hay milagros, se suscita en un solo día. Un día interminable se podría decir, porque pasan infinidad de sucesos increíbles y impactantes. No por la extinción, sino por las cosas y problemas que pasan en estas familias, ¿no? En un solo día. La obra se trata de la clase social entre dos familias. Una viene a ser la familia de Don Manuel y la familia de los Colmenares. Ambas familias pasan por problemas diversos y muy distintos, como ya lo había mencionado, en un solo día. Bien, voy a corroborar si se ve y se escucha. Creo que sí, estoy. Listo. Está el internet un poco lento, van a disculpar, siempre pasa con las transmisiones en vivo. Ya, voy a mencionar lo que es el tema principal, o vamos a poner de nuevo en contexto. Esta obra, como les mencionaba, de nuestro queridísimo autor Oswaldo Reynoso, usa demasiado el lenguaje, se podría decir, cotidiano, el lenguaje vulgar. Muchos de ustedes saben cómo hablan en su día a día, cómo hablan con sus amigos, cómo hablan con sus patas. Entonces, lo que trata de hacer este autor es tener ese lenguaje. ¿Para qué? Para que sus lectores puedan comprender lo que él trata de expresar. En el contexto en el que él se ubica en esta obra es en los años 60. Sí, habla mucho o contextualiza mucho lo que es Lima Central. Entonces, uno de los temas principales... Ay, me da miedo cuando se baje el internet. Me manda una señal. Ya. Está conformado por 4 capítulos y vamos a mencionar algunos de los sucesos, ¿no? Algunos de los sucesos más importantes que pasa o impactantes, se podría decir, ¿no? Y me van a disculpar el lenguaje que voy a usar, pero es así como lo menciona él, ¿no? Acá dice: Toño, el hijo de Manuel, se la ha pasado reclamándole que es blanco de burlas por sus amigos gracias a sus tendencias sexuales. Es por eso que se la pasa de fiesta en fiesta drogándose y haciendo cosas indebidas a causa del alcohol. Entonces no tiene mucha vergüenza al escribir cosas como masturbándose, ha sido viendo pornografía y cosas así, ¿no? Que a los adolescentes, en la mayoría, si lo van a leer, van a decir, wow, entonces se quedan pegados con lo que vendría a ser la obra En octubre no hay milagros. Hay otras partes, ¿no? De la obra que, por ejemplo, acá en María, es una mujer que sufre mucho por sus hijos, que se las pasa de problema en problema, ni ella misma sabe qué hacer con su vida. Todo por la falta de dinero en su familia. Tuvo hasta que empeñar los niños en matrimonio. ¿Qué quiere hacer el autor ahora? En esta parte de la obra, ¿no? El autor quiere resaltar cómo es la vida de las personas en Lima en los años 60. La carencia del dinero es evidente, ¿sí? La falta de economía, la falta de trabajo también se podría decir, y lo que nos hace la necesidad, ¿no? Del famoso, de la famosa manía que tienen algunas personas de empeñar sus cosas para tener dinero. Entonces, el autor nos quiere meter en ese contexto, ¿no? En la actualidad, si nosotros leemos, pues leemos esta obra, es un viaje, pues, ¿no? A los años 60 y decir, wow, cómo es lo que pasaba en esos años. Y no está tan lejos de la realidad, pues, en la actualidad hay algunas familias que todavía pasan por esos contextos, ¿no? Que pasan por esas situaciones difíciles económicas, y como hemos visto y es evidente, en la actualidad han subido las cosas. Muchos saben que el pan estaba a 20 centavos cada uno y ahora, entonces esto no escapa de la realidad, ¿no? Se puede decir que Oswaldo Reynoso está presente en sus obras, ¿no? Y en la actualidad. Hay otra parte también de la obra que menciona, ¿no? Que don Manuel sufre y se decepciona al saber que Tito se escapó y se fue de su casa sin que se dé cuenta. Su hijo se va a un internado por tener relaciones con el hijo del jardinero de su colegio. Entonces, en este libro, que si muchos no lo han leído, entonces les invito a leerlo porque tiene sucesos tan impactantes que
como por ejemplo, ¿no? En la actualidad dicen, ¿no? ¿Cómo un hombre va a estar con otro hombre? Pero no, en ese libro, en los años 60, ya se hablaba de todo ese contexto, de todo ese tipo de relaciones que en la actualidad para muchos es como que, wow, no, ¿cómo puede ser que un hombre con otro hombre? No. Entonces, no, nuestro queridísimo Oswaldo Reynoso ya hablaba de todos esos sucesos porque ya existía ese tipo de relaciones. Casi llegó siguiente diapositiva. Ah, no, sí, siguiente diapositiva. Antes estaba compartiendo. José, por favor. Como ya les estaba mencionando un poquito de la obra, ¿no? Algunos momentos. Listo, volví ahora sí, creo. Ya, gracias, José. Ya se está oscureciendo. Rápidamente, como es una mini conferencia, vamos a ir volando con algunos momentos resaltantes de esta obra, ¿no? Aquí mencionan, en la obra se menciona, ¿no? Parece que vivimos sumergidos en un mar como peces. Entonces, ¿qué quiere decir, no? Parece que vivimos sumergidos en un mar como peces. Entonces, dentro de esta sociedad, tantas personas buscan tener toda la clase de cosas para que no tengan tantas necesidades. Son tantas las personas que a veces ni siquiera trabajo para todas. Entonces, eso es lo que trata de decir en nuestra. Hay otra parte que dice, las personas viven por vivir, no se dan cuenta de todo lo que está pasando en la sociedad, ahogados en la pobreza y otros en la riqueza. Sí, esta parte menciona dos mundos paralelos. Nosotros sabemos como estudiantes de una universidad pública, hay mundos paralelos. ¿Por qué? Porque así como hay universidades públicas, también hay universidades privadas, ¿sí? Y las comparaciones son infinitas y ustedes saben las comparaciones que se hacen hasta nuestra actualidad. Hay otra parte que menciona, ¿no? Para ellos, el Perú fue una gran hacienda de siervos, sumisos, tranquilos, formados en los nobles principios cristianos y católicos, fuente semilla de la familia peruana. Eso es lo que menciona don Manuel. En esta parte es importante mencionar el título, ¿no? En octubre no hay milagros. Si se supone que en octubre se hacen las famosas proposiciones del Señor de los Milagros, entonces ustedes se ponen a pensar qué es lo que quería decir el autor con este título, en octubre no hay milagros, ¿sí? Es fácil gobernar al pueblo con los principios de la religión, ¿sí? Muy en contra de la religión nuestro Oswaldo Reynoso. Un título, como lo dice Jenner, agnóstico. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Es muy interesante. Todo el cuento, toda la obra es muy interesante y no nos podemos explayar aquí porque es una mini conferencia y rápidamente voy a pasar al siguiente momento resaltante, ¿no? Que se menciona, los políticos te prometerán un cielo terrenal a cambio de un voto. Los sabios te avergonzarán al demostrar que no supiste emplear la inteligencia para hacer fortuna. Eso es lo que menciona el autor. Cuando se resaltan las elecciones, los partidos políticos promueven realizar obras a favor del pueblo, pero solo son mentiras para comprar los votos de manera fácil, engañándolos. Esto es algo de la actualidad. Esto no escapa de la realidad. ¿Por qué? Bueno, les voy a contar una anécdota rápidamente. Ahorita es ya las elecciones en octubre, ¿no es cierto? Y ya están pasando infinidad de meetings aquí. Todos los días pasan carros diciendo vamos a crear hospitales, que vamos a mejorar los colegios, que ya no va a haber perritos ahí en la calle. Un candidato ha dicho que esto es real. Un candidato ha dicho que si va a haber así los perros en la calle, pues pasando 2 años, si siguen así, pues los van a matar. Entonces, ¿no? Para el candidato, esa es su solución. Pero para otro candidato, su solución es ¿qué? Hacer un albergue de perros. Entonces, ven, o sea, te prometen tantas cosas, te prometen que van a dar soluciones a todos los problemas sociales,
la basura, que no recojan la basura, que las reuniones con todos los, se podría decir, con todos los vecinos para que haya mejor seguridad. Y al final, cuando llegan a gobernar o cuando llegan a la cita, ¿no? Para empezar a gobernar, cumplen, ustedes saben, cumplen. Será decir también ahora, hacer mención en nuestro presidente que nos ha prometido el balón de gas, algo clásico que todos saben, 16 soles, 20 soles. En la actualidad, ¿cuánto está el balón de gas? Ahorita que alguien me escriba, ¿cuánto está el balón de gas en la actualidad? Casi llegando a los 60 soles. Entonces, ¿qué vamos a decir de esto? Nuestro queridísimo Oswaldo Reynoso nos ha querido poner en contexto de los años 60 en Lima, cómo era y cómo se vivía. Sí, te dicen los años 60, pero ¿cómo estamos en la actualidad? 2022, todo es lo mismo, igual. No hay más ni menos, igual. Entonces, les recomiendo leer esta querida obra de nuestro autor arequipeño Oswaldo Reynoso. Para ya no explayarme más porque no tenemos tanto tiempo, bueno, doy por finalizada mi parte y le doy el pase a mi colega José. Gracias. Bueno, como decía, muchas gracias por las anteriores, a los anteriores ponentes. Muchas gracias, Jimena, muchas gracias a Melip. Ahora pasamos a la última parte, que es esta frase, que es la última, ¿no? Dice: la vida sin libertad no solo es fea, sino sucia. Una frase bastante profunda y también bastante interesante que nos deja Oswaldo Reynoso. Y pasando a la última parte, vamos a ir a la fase de preguntas. Una vez dicho esto, vamos a leer si alguno de ustedes tiene una pregunta para que la podamos responder el grupo y absolver sus dudas. Claro, compañero, bueno, ¿puede hacernos esa pregunta, por favor, Jenner Omakosi? Sí, buenas tardes. Ante todo, felicitaciones por organizar esta bonita conferencia. Y mi pregunta sería enfocada en parte a la vida de Reynoso y también a su obra, pero sobre todo a la vida. Quisiera saber si decimos que estas obras se han publicado en los años 60 o 70 y que han pasado ya varias décadas, y sin embargo Oswaldo Reynoso vivió varias décadas más en las cuales siguió escribiendo y publicando otras obras. Tengo entendido que hace años una revista argentina calificó a Oswaldo Reynoso como el secreto literario mejor guardado del Perú. Entonces, mi pregunta sería: ¿por qué un autor de la calidad de Oswaldo Reynoso no ha llegado a trascender a nivel internacional como sí ocurrió con Vargas Llosa o Brais Echenique? ¿Por qué creen ustedes que ha sucedido esto? Bien, gracias por tu pregunta. Y sí, tienes mucha razón. Yo también vi la entrevista de la que hablas. Y bueno, ¿cómo contestarte? Creo que hay muchos factores que intervienen para que un autor, o bueno, un escritor, pueda internacionalizarse, como lo hizo pues Vargas Llosa, ¿no? Creo que hay factores económicos y también el hecho de que tienes que conocer personas que te brinden los recursos y ejecutar algún tipo de alianzas para dejar pues un poco el ambiente nacional y ingresar al mercado internacional. Vi una entrevista en donde Oswaldo Reynoso decía que él no escribía con el afán de hacerse conocido, sino por el contrario, lo hacía porque le gustaba, porque consideraba que era algo que era parte de su vida, ¿no? Entonces, incluso dijo en una parte que no consideraba que su obra iba a tener tanto éxito, cuando hablamos de Los Inocentes, por ejemplo,
Así que creo que tal vez él no estaba tan abocado a internacionalizarse como lo hizo pues Vargas Llosa. Y como te digo, hay muchos aspectos que tienen que ver, como lo económico. También entran a tallar mucho las editoriales, el trabajo que se realiza para promocionar un libro o, bueno, la obra en general del autor. Así que, bueno, esa sería mi respuesta. No sé, tal vez alguno de mis compañeros desea sumar un poco a lo que he dicho ya. Muchas gracias por la respuesta. Sí, a modo de adición, en este caso, a la respuesta que dio la compañera Meli, también en nuestra investigación grupal encontramos varias veces que Reynoso dijo en múltiples ocasiones, dijo que él personalmente no quería que sus libros se difundieran en el extranjero y que dijo que él escribía para los lectores peruanos, específicamente para los lectores peruanos. Entonces, también esta podría ser una de las razones más directas de por qué Reynoso no se pudo internacionalizar como a modo de aporte. Dicho esto, alguno de los... A ver, sí, compañero. Disculpa, sí. Solo para comentar, me pareció interesante lo que acabas de decir. Estoy recordando el caso, obviamente no es equiparable, es un estilo totalmente distinto, pero Borges también decía que él no escribía para el público, sino para sí mismo, y que si publicaba era para no pasarse la vida corrigiendo los borradores, ¿no? Y sin embargo, él se hizo famoso a nivel mundial cuando tradujeron su obra en Francia. Antes de eso solo lo conocían en Argentina y poco más, y luego se hizo mundial con la traducción en Francia, ¿no? Quizá, tal vez disculpen, Reynoso, Osvaldo Reynoso no tuvo la suerte de que lo tradujeran quizá en Europa, ¿no? O tal vez lo hicieron tarde, no sé. Claro, ese es un punto bastante interesante, ¿no? Como dijo nuestra compañera Melita, a veces no siempre todos los autores tienen este alcance económico o, por ejemplo, no tienen la casualidad de que los promocionen de esta manera, ¿no? Entonces, a veces no simplemente basta con la habilidad o con el relleno intelectual para que se pueda llegar a grandes ámbitos, ¿no? Por ejemplo, como lo hizo grandes escritores. Entonces, este tipo de casos suelen suceder, aunque es necesario siempre un poco de suerte, ¿no? Sí, compañera Amelie. Sí, me gustaría acotar un poquito sobre esta comparación que hizo con Vargas Llosa. Y creo que Vargas Llosa también se debe un poco a estos escándalos que él interpretó o, bueno, personificó a lo largo de su vida y de los cuales se ha hablado mucho, y también ha aprovechado esa oportunidad para escribir sobre eso y hacerse más conocido. Un ejemplo muy claro es pues el libro que sacó sobre la relación que tuvo con su tía, ¿no? Y pues el libro causó mucho revuelo, y solamente para ejemplificar un poco, es uno de los muchos sucesos por los que ha pasado Vargas Llosa, y que ha hecho que incluso personas que tal vez ni siquiera lo han leído se interesen por él como persona, y creo que también eso ha ayudado mucho a que se haga conocido en el Perú y salte de alguna u otra manera al mercado internacional. Todo esto, claro, sin desmerecer que es un muy buen escritor en el sentido de la técnica y todo lo que utiliza, ¿no?, al escribir. Pero si hablamos de este ámbito de venderse, entre comillas, para ser un poco más conocido, creo que lo ha sabido utilizar muy bien, ¿no? Historias que él mismo ha interpretado a lo largo de su vida, las ha escrito y las ha puesto a la venta mediante sus libros y diversas cosas. Entonces creo que eso también aportó mucho para que sea conocido a nivel nacional y luego pues salte a países extranjeros.
¿Y Y por qué sería fue candidato? por- ¿Y por qué fue candidato presidencial? Sí, dime. No, decía, y también porque fue candidato a la presidencia. Claro, exacto. Hubieron muchos periodos en la vida de Vargas Llosa que lo hicieron pues conocido y obligaban a las personas tales peruanas a conocerlo. Si no era por la política, porque fue candidato a la presidencia, fue por los escándalos que representaba y etcétera, ¿no? Muchas cosas. Pero nada, gracias por tu pregunta. Creo que es muy interesante que te sientas interesado por estos temas y nada, no sé si tal vez hay alguna otra pregunta por parte de otra persona del público. Sí, si no, para ya finalizar con nuestro tema, ¿no? Que es la vida y obra de Osvaldo Reynoso. Viendo que ya no existen más preguntas hacia el grupo, muchas gracias por haber atendido a esta conferencia de Osvaldo Reynoso.